buen día, ¿me escuchan? Buenos días, licenciado. Buenos días. Buenos días, licenciado. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buen día. Ya, se ve lo que estoy compartiendo, ¿no? Sí, listen. Ya, muy amable. Ya, gracias. Entonces, vamos a ver los últimos puntos de esta unidad. Ya el resto ustedes lo van a leer o lo están leyendo. Tenemos en el texto aparece como el debate obsoleto, ¿no? El debate obsoleto. Capitalismo versus socialismo. Ya, hasta ahora hemos visto el capitalismo en sus dos variantes, ¿no? En sus dos variantes, una denominada economía libre de mercado, la otra economía social de mercado. Me dan unos segunditos, voy a cerrar la puerta. Ya, entonces tenemos esta economía libre de mercado denominada normalmente liberalismo, ¿no? Y neoliberalismo, ¿no? Ahí tenemos los dos denominativos, liberalismo y el nuevo liberalismo. En el caso de economía social de mercado, normalmente denominada capitalismo de Estado, ¿no? Aquí tenemos esta característica sintética de tenemos un estado, tenemos estado pequeño, lo pondremos, estado pequeño, mínimo. Y aquí tenemos un estado grande, ¿no? Un estado interventor, un estado productor y empresario.
estado mínimo. Aquí tenemos empresas privadas. Lo llamaremos empresas privadas. Más empresas privadas. Empresas privadas relativamente reguladas, así las pondremos, relativamente reguladas. Entonces aquí tenemos más empresas privadas, poco o nada reguladas por el Estado, ¿no? Entonces por eso van a plantear esta idea de que hay que dejar que el mercado regule todo, ¿no? Que el mercado, como les digo, es de por sí nos lleva al bien común, ¿no? Un Estado que simplemente garantice la propiedad privada, garantice la iniciativa privada, etcétera, ¿no? Y en la otra tenemos un Estado social de mercado, denominada también capitalismo de Estado, ¿no? Aquí hay un Estado grande, un Estado interventor, un Estado productor y empresario. Empresas privadas relativamente reguladas, ¿no? Entonces, esta economía social de mercado, como les digo, pareciera que tuviera ciertos aspectos de lo que luego, claro, se habló del socialismo, el miedo al socialismo, el miedo al comunismo, y en el mundo hemos sido testigos probablemente de la ex Unión Soviética, ¿no? La URSS, la ex URSS, así lo pondremos. Unión de República de Países Socialistas, ¿no? Algo así. Luego tenemos China, tenemos Cuba, ¿no? Cuba, de hecho, se lo denomina como comunista. En el texto van a encontrar a este autor, Karl Marx, como el mentor, ¿no? Como el mentor. Como el mentor del socialismo, ¿no? Este autor va a, como les digo, va a desarrollar toda la teoría del materialismo histórico y la dialéctica. Entonces, él va a decir, que la economía avanza mediante el desarrollo de las fuerzas productivas, va a decir, ¿no? Entonces ahí está, ¿no? Este autor va a desarrollar toda la teoría del materialismo histórico y la dialéctica, ¿no? Como método de estudio. De la realidad. Entonces, él va a decir que la economía avanza mediante el desarrollo de las fuerzas productivas, ¿no? Ya. Entonces, la economía pasa por etapas, dice, para
llegar la economía pasa por etapas para llegar a una situación mejor que la anterior. También se dice que esta teoría es evolucionista, ¿no? Sionista y lineal, ¿no? Tiene una visión evolucionista y lineal Marx. Entonces, Marx va a analizar todo Marx va a analizar el proceso histórico a través de lo que él denomina antagonismos, ¿no? Marx va a analizar el proceso histórico a través de lo que él denomina antagonismos, ¿no? Que ahí está un poco relacionado con la dialéctica. Entonces, él dice que la historia económica pasa por las siguientes etapas, ¿no? Entonces, podemos decir que una sociedad económica pasa por podríamos ponerlo, pasa por la economía, dice sociedad primitiva, pasa a la sociedad esclavista, pasa a la sociedad feudal, pasas a la sociedad capitalista. Esta sociedad va a dar lugar, dice él, a una sociedad socialista y finalmente a una sociedad comunista, ¿no? Entonces, reitero, Marx tiene esta visión, ¿no? Lineal, evolucionista del desarrollo económico, del desarrollo social, ¿no? Entonces, pasamos de una sociedad primitiva, donde él va a decir que en esta sociedad primitiva no existe clases sociales. En la sociedad esclavista va a decir existe clases sociales, ¿no? En tanto estamos hablando del esclavo y el esclavista. El esclavo y el amo, podríamos decir, ¿no? El esclavo y el amo. Existen clases sociales donde está el esclavo y el amo. En la sociedad feudal también existen clases sociales donde hay, lo llaman el siervo y el señor feudal, ¿no? Siervo y el señor feudal. Existen clases sociales, el siervo y el señor feudal, ¿no? Dos clases sociales, muy bien. En la sociedad capitalista también existen clases sociales donde existe el proletariado y el burgués. Entonces, hasta aquí, digamos,
analiza estas 4 etapas se encuentra, ¿no? Bueno, algún estudioso posterior de los escritos de Carlos Marx y con aportes propios, ya se los denomina los marxistas, dicen que además está el modo asiático de producción, ¿no? Entonces, estos también se denomina modos de producción. Modo de producción, se lo denominaría este modo de producción primitiva. Modo de producción primitiva. A esto se lo denomina el modo de producción esclavista. Aquí tenemos modo de producción feudal, modo de producción capitalista. ¿No? Ahí tenemos. También se los denomina modo de producción, porque hay una forma, un estilo de producir, ¿no? En el modo de producción primitiva vamos a tener algo así como una sociedad donde está basada en la caza, está basada en la recolección de frutas, ¿no? Está basada en la pesca. Por ahí estamos hablando al inicio, algo así como que en las postremerías, claro, en la etapa primicial de lo que significa, que se denomina hoy en día como la primera revolución verde, que sería con el inicio de la domesticación de los animales, ¿no? La domesticación de las plantas, etc. Donde tenemos la agricultura, ¿no? Como la base de la economía familiar, ¿no? Etcétera. En el modo de producción esclavista tenemos ya, ¿no? La aparición de clases sociales. Marx dice que hay el esclavo y el amo, ¿no? El esclavo que trabaja gratis para el amo es el amo, o sea, es el dueño de las fuerzas productivas, de todo lo que existe, ¿no? De la tierra, de los materiales, de los instrumentos de trabajo, de la semilla, etcétera, ¿no? Entonces estaríamos hablando de dos grupos, ¿no? Entonces imagínense más o menos en estas películas, ¿no? En la novela de Moisés que han recreado, ¿no? Hace, no sé, 2, 3, 4 años, 3 años debe ser que han recreado, ¿no? Una novela producida por los brasileros que se ve claramente como los israelitas eran esclavos, ¿no? En este caso del faraón, y los tenía por poco en una situación precaria, apenas les daba alimentos, ¿no? Apenas les alcanzaba, y en realidad un poco la novela probablemente no se ve, digamos, en su real magnitud lo que podría haber significado el sufrimiento, etcétera, ¿no? El maltrato, el hambre que han pasado, ¿no? Más o menos uno se podría imaginar esa situación, ¿no? El amo, ahí tenemos al faraón, ¿no? y sus acólitos ahí, ¿no? En torno a él, su familia, ¿no? Sus colaboradores, etcétera, y tenemos ahí de esclavos una gran cantidad, y los soldados, ¿no? En el caso de los faraón, a la cabeza del faraón, y que además se sentía como el legado, ¿no? De los dioses. Este modo de producción, según Marx dice, digamos, estas contradicciones, el antagonismo entre el esclavo y el amo, da lugar a otro modo de producción, a un modo de producción feudal, lo que se denomina el feudalismo, que ahí, digamos, aparentemente en este caso el esclavo se libera, pero es una liberación relativa, ¿no? Porque el siervo aparece en el feudalismo, y probablemente el mejor ejemplo podría ser, un poco yendo a la situación boliviana, podría asemejarse a la época del patronaje, en el caso boliviano, ¿no? En el patronaje, que había un patrón y habían algo así como peones, ¿no? Entonces,
trabajaban algo así como una semana para el patrón de manera gratuita y una semana trabajaban sus tiesas, ¿no? Los peones, ¿no? Entonces, tenemos podríamos caracterizar más o menos el patronaje del caso boliviano como la época feudal, ¿no? La época feudal podría ser bastante relacionado con lo que significa que son algo así como esclavos a medias, ¿no? Una esclavitud a medias. Es decir, hay una mitad del tiempo que dedican trabajando las tierras del patrón y la otra mitad las tierras que el patrón les otorga a los peones, ¿no? Pero que el recojo de esos productos es para ellos, ¿no? Es decir, tendríamos algo así como mitad, ¿no? Mitad, mitad, a condición de que el patrón, en este caso el señor feudal, les da ciertas condiciones, ¿no? Para que eso ocurra. Por ahí podríamos estar pensando la época del feudalismo como algo así como la época de las monarquías, ¿no? Y como el rey, ¿no? Y la reina y sus colaboradores tienen ahí como el castillo, ¿no? Tienen ahí a, no sé, pues, gente, los pueblerinos que los denominan, que proveen, ¿no? Todo lo que necesita el rey. El rey no trabaja, no hace trabajar, sino que en realidad ellos con los tributos, etcétera, los tienen ahí muy apretados a los siervos, ¿no? Más o menos podría parecerse aquello, ¿no? Que hasta el día de hoy es increíble, pero seguimos hablando, ¿no? Del rey, no sé, de los reyes en el caso de Inglaterra, ¿no? Hace poco murió la reina y ahora su hijo asume, ¿no? O sea, son algo así como herencias, ¿no? Que han quedado. Entonces, según Carlos Marx, dice, esta lucha de clases entre siervos y el señor feudal, dice, da lugar a partir de podríamos pensar que el capitalismo nace más o menos con dos revoluciones, en el caso, bueno, en el mundo, ¿no? Con dos revoluciones. Una sería la revolución denominada económica y la otra la revolución política. Estamos más o menos probablemente en el siglo XVIII. Esto no es otra cosa que la revolución industrial y la otra es la revolución francesa. ¿Alguien recuerda en qué año se dice que se desarrolla la revolución industrial? Esto, el epicentro es Inglaterra, ¿no? ¿Alguien? ¿En qué año estamos hablando que da inicio, en este caso, el inicio de la revolución industrial? Si no me equivoco, licenciado, es entre 1760 y 1800 y algo, licenciado, no estoy muy segura. Ya, entonces estamos hablando... 1840. 1840 sería, hasta ahí duraría, ¿no? La primera revolución industrial. Porque se habla de que en el mundo hemos pasado ya estamos en la cuarta revolución industrial. La primera revolución industrial se la denomina como la mecanización, ¿no? Que en este caso estamos hablando a mediados del siglo XVIII. La segunda revolución industrial estamos hablando de electricidad, ¿no? La segunda revolución, y eso sería 1940, si no estoy mal. La tercera revolución industrial se habla de la revolución de la informática y la comunicación, la información y la comunicación, y estaríamos hoy en día en la era de la digitalización, que sería la cuarta revolución industrial, ¿no? Entonces, la primera revolución industrial estamos hablando en 1760, inicia, y podríamos estar pensando más o menos que termina en 1840. Esa sería la primera revolución industrial.
¿Cuándo se desata la Revolución Francesa? En 1879. En el año 1789. 1789. 1889. Sí, 1879, creo que ya es el inicio, ¿no? de la guerra, la mal llamada, ¿no? Guerra del Pacífico, Bolivia con Chile, creo que es esa. Sí, un poquito eso. 1789 sería el año de la Revolución Francesa, la Revolución Política, que aquí nacen, ¿no? Los derechos individuales del hombre, ¿no? Entendiendo el hombre como varón, mujer. Entonces aquí nace lo que son los derechos individuales del hombre, ¿no? La propiedad privada, el respeto a la propiedad privada, que el ser humano es libre, ¿no? Todo eso, la libertad, la justicia y no sé qué y no sé cuánto. La revolución económica, ahí estamos hablando, empieza la mecanización, ¿no? Es el inicio de la mecanización, ¿no? Entonces ahí estamos hablando de las primeras máquinas de tejer, estamos hablando de la aparición de las máquinas, trenes de vapor, etcétera, ¿no? Entonces, Marx, como es más o menos, le tocó vivir en esos años, ¿no? 1700, sí, 1800, al inicio de los años 1800, sí, al inicio de los años 1800, a él le tocó observar esto, ¿no? Entonces, le tocó observar y decir además que, entre comillas, dice Marx, la sociedad o el modo de producción capitalista aparece el ser humano libre, ¿no? Libre, ¿no? Eso es el planteamiento que se desarrolla en el modo de producción capitalista. Y más o menos estamos hablando a mediados del siglo XVIII, hasta la fecha estamos hablando del modo de producción capitalista, ¿no? Entonces Marx dice cómo la sociedad ha ido algo así como avanzando, ¿no? Una sociedad primitiva, sin clases, esclavismo feudal, capitalismo, y llegamos más o menos en esta idea de la Revolución Francesa, que el ser humano es libre. La pregunta es, ¿realmente el ser humano en el modo de producción capitalista es libre, ¿no? Teniendo la existencia de dos clases sociales, o por lo menos dos clases sociales, algo así como las más importantes, porque podrían coexistir al interior otras, ¿no? Otras formas de hacer economía. Pero estamos hablando de dos clases sociales, algo así como las más importantes, el proletariado y el burgués, es decir, los obreros, los trabajadores, y tenemos aquí al capitalista, ¿no? Hoy en día se la denomina también, ¿no? Aquí estarían todo lo que es los trabajadores y obreros. Aquí estaría el capitalista. La pregunta es, el ser humano, aquí en el capitalismo se plantea que el ser humano es libre, ¿no? Y hasta el día de hoy, ¿no? Además pregonamos eso, que el ser humano ha nacido libre y que va a morir libre y no sé qué y no sé cuánto, ¿no? Y Marx analiza, es decir, profundiza con estudios de su época en este caso y dice que el ser humano no es libre en sí mismo, ¿no? O sea, lo plantea que el proletariado, en este caso el proletariado, lo único que tiene es su fuerza de trabajo. Y el burgués lo que tiene es capital, ¿no? También podríamos decir que es el dueño de los medios de producción. Es
Es decir, lo que nos plantea a Marx es de que tenemos a un proletario, trabajadores, obreros, que lo único que pueden vender es su fuerza de trabajo, ¿no? Entendiendo esta fuerza de trabajo que podría ser trabajo manual o trabajo intelectual. Tenemos al burgués, que es el dueño, ¿no? Tiene capital y es dueño de los medios de producción. Entonces al proletario no le queda otra que venderse a sí mismo, ¿no? Así lo encarnaría, así de crudo sería la realidad. El proletariado, el trabajador, el obrero, incluyendo a los profesionales, ¿no? Nosotros vendemos fuerza de trabajo, pero vendemos un trabajo intelectual, ¿no? Incluyendo a los profesionales, lo único que tienen es su mercancía, que serían él mismo. Nosotros así, hablando crudamente, nos vendemos, ¿no? Nos vendemos o vendemos lo que tenemos. En cambio, el capitalista, el burgués, lo que tiene es capital, tiene medios de producción, tiene infraestructura, tiene empresa. Entonces, contrata, ¿no? Contrata. Entonces, contrata a trabajadores. Y aquí viene el por qué Marx desarrolla toda esta teoría, ¿no? Toda esta teoría que plantea esta idea de que el proletario vende su fuerza de trabajo, de la cual solo le pagan de una parte, ¿no? Según él dice, sí, bueno, estamos en el siglo XVIII, los trabajadores, los obreros en ese tiempo en las fábricas pasaban, según él dice, 18 horas, ¿no? En muchos casos viviendo ahí en las mismas fábricas con sus familias, etcétera. Dice, en ese tiempo, claro, no había la ley general del trabajo, ni mucho menos, y la gente trabajaba 18 horas, ¿no? Por poco dormía poco y volvía a trabajar, etcétera. Y claro, cuando ya se establece la jornada laboral, si no estoy mal, en ese tiempo primero bajan a 12 horas diarias y luego lo que conocemos hoy en día, ¿no? 8 horas diarias. Según él dice, si un trabajador trabaja 12 horas con el trabajo de, por decirles, 8 horas, se produce lo que le pagan. Y hay un excedente de 4 horas que se apropia gratuitamente el capitalista, ¿no? Entonces, según la teoría de Marx, dice, el proletario vende su fuerza de trabajo de la cual solo le pagan de una parte. Si un trabajador trabaja 12 horas, ¿no? Con el trabajo de 8 horas se produce lo que le pagan, ¿no? Entonces, en 8 horas se produce ya lo que le pagan, por decir, si les pagan 100 bolivianos por día, entonces 8 horas ya se produce los 100 bolivianos. Pero como trabaja 12 horas, entonces hay un excedente de 4 horas que se apropia gratuitamente el capitalista. Y a eso le denomina este tiempo, al tiempo de trabajo que se apropia gratuitamente el capitalista, lo llama tiempo de trabajo excedentario, que a este tiempo de trabajo excedentario lo denomina plusvalía. Plusvalía, ¿no? Es un plus, ¿no? Es un plusvalor, podríamos pensar, esto es un plusvalor.
Es decir, el proletario, el trabajador, el obrero, el profesional genera un plusvalor. Y ese plusvalor es la que se apropia gratuitamente el capitalista. Según la teoría marxista, la fuerza de trabajo es la única que genera valor, ¿no? Los medios de producción solo, dice él, solo transfieren valor, solo transfieren el valor que tienen, no generan valor, dice, no generan plusvalía. No generan plusvalía, ¿no? Según la teoría marxista, la fuerza de trabajo es la única que genera valor. Los medios de producción solo transfieren el valor que tienen, no generan plusvalía. Entonces, de ahí viene de esto se explica la tasa de plusvalía. También llamada tasa de explotación. Entonces, llamada también tasa de explotación. Entonces, toda esta teoría desarrolla Marx ¿para qué? ¿No? Para explicar, para decir que en realidad el ser humano no es libre, ¿no? Por lo menos hablando desde el lado del proletario, el proletario está siendo explotado, está siendo, o sea, según él dice, bueno, lo que les remuneran no es realmente por no le pagan por la totalidad del tiempo que él dedica al trabajo, ¿no? Sino solo de una parte. Incluso cuando hoy en día trabajamos 8 horas diarias, él podría decir que el trabajador, el obrero, con la intensificación, ¿no?, de la fuerza de trabajo, así eso sería su concepto de la intensificación, porque ya todo está tecnificado, etcétera, podría él decirnos de que con 6 horas de trabajo nosotros ya reproducimos lo que nos pagan. Es decir, unas 2 horas estamos regalando. Es un tiempo de trabajo sedentario que se apropia, diríamos, gratuitamente el capitalista. Entonces, incluso, reitero, hoy en día habría, porque según la teoría marxista, la única generadora de valor de plusvalía sería la fuerza de trabajo, ya sea manual o intelectual. Las maquinarias, qué sé yo, los insumos no generan valor, solamente transfieren el valor que tienen. Según él dice, sería como trabajo muerto. Él dice que el trabajo vivo es la fuerza de trabajo y el trabajo muerto serían las maquinarias, los insumos que intervienen en el proceso productivo. Esto es otra teoría, ¿no? Otra forma de explicar de distinta manera cómo les digo, cómo se produce. Porque toda la teoría microeconómica, toda la teoría económica, la economía ortodoxa nos va a decir todo lo contrario, ¿no? O sea, por ejemplo, según el Marx, ¿no? El precio se determina por el tiempo socialmente invertido, ¿no? En términos de fuerza de trabajo. ¿No? Eso nos va a decir Marx, ¿no? Que el tiempo socialmente invertido, el tiempo promedio, es la que determina el precio de un producto. En cambio, la teoría microeconómica, la teoría económica nos va a decir que el precio se determina por las fuerzas del mercado, ¿no? Por las fuerzas del mercado. Es decir, por la oferta y la demanda. La oferta en parte está determinada por los costos de producción y un margen de ganancia que el productor
va a intentar, qué sé yo, recibir, y el consumidor, claro, en su intento de comprar en el menor precio posible y la oferta en el mayor precio posible, entonces vamos a encontrar algo así como precios promedios. Y estos precios promedios estarán definidas por los costos de producción y un margen de ganancia, ¿no? Por eso vamos a hablar de costos marginales de producción, etcétera. Entonces, es otra forma, es otra manera de explicar cómo avanza el capitalismo y cómo estas, en este caso, las fuerzas productivas en manos del capitalismo es la que estaría generando plusvalía y estaría algo así como generando la explotación del trabajador, ¿no? Entonces, de ahí su teoría, ¿no?, de Carlos Marx, es decir, tiene que haber una revolución, tiene que existir revolución del proletariado. De eso se habla de la revolución, ahí hemos ido escuchando, porque en parte la revolución burguesa, o sea, la revolución burguesa, ojo, la revolución burguesa estaría reflejado en la revolución industrial y en la revolución francesa, ¿no? A esa la denomina Marx como la revolución burguesa. La revolución capitalista, o sea, la revolución del capitalismo, sería justamente, se daría con la revolución industrial y con la revolución francesa, porque ahí surge esta idea del ser humano como libre, libertad, fraternidad, etcétera, la propiedad privada, todo eso. Marx dice el capitalismo genera algo así como más pobreza, mayor desigualdad, ¿no? Que incluso plantea esta idea de que el hombre es el lobo del hombre, ¿no? El que el hombre explota a su propia raza, es el único animal, ¿no?, en este caso en la Tierra, que explota a su misma especie, ¿no? No se ve probablemente en el reino animal que se vea que una especie explote a su misma especie, ¿no? Pero el ser humano sí lo hace, ¿no? Explota a su misma especie. Entonces, él plantea la revolución industrial, ¿para qué? Perdón, la revolución del proletariado para que las fuerzas productivas, dicen él, productivas pasen a manos del proletariado. En otras palabras, dice que pasen a su verdadero dueño, porque son ellos los que son los únicos generadores del valor. Por lo tanto, esto deberían de pasar, las fuerzas productivas, me refiero a las fábricas, ¿no?, deberían de pasar a manos del proletariado, ¿no? Y esas pretensiones que hasta el día de hoy se intentan reproducir, ¿no? Entonces, según Marx, tiene que existir revolución del proletariado, ¿no?, para que las fuerzas productivas pasen a manos del proletariado, a su verdadero dueño, diría Marx. Pero la revolución del proletariado no es una revolución significa normalmente algo así como al mismo tiempo algo así como batallas, guerras, ¿no? O sea, nosotros hemos sido testigos o hemos leído en todo caso lo que ha significado la revolución rusa, la revolución cubana, la revolución china, y en realidad es algo así como cómo hacer que lo que está, digamos, las fábricas en propiedad privada puedan pasar a manos, en este caso, de los trabajadores, pero esto no se los va a hacer de manera, como les digo, sin que exista violencia, ¿no? O sea, estos han sido violentas. Entonces ustedes hoy en día con el YouTube, por ejemplo, pueden ver qué ha pasado en Cuba, qué ha pasado en Rusia, ¿no?, qué ha pasado en China, ¿no? Y van a encontrar la violencia, ¿no? En el caso de Cuba, la cabeza de Fidel Castro, del Che Guevara, ¿no?, encabezando todo el movimiento social, lo denominan, pero en realidad es violencia. En el caso chino, se ha escuchado de Mao Zedong, en el caso de Rusia, ¿no?, de Stalin, ¿no? Entonces, todo eso, claro, es también violencia, ¿no? Entonces, a través de la violencia un poco
algo así como que tenemos esta idea de que vamos a llegar al igualitarismo, ¿no? Entonces, al igualitarismo. Que no existan explotadores ni explotados, ¿no? Eso sería un poco su consigna de Marx, que no existan ni explotados, ¿no? Ni explotadores ni explotados, ¿no? Entonces, que todos seamos algo así como que iguales, ¿no? En las mismas condiciones, que todos produzcamos, ¿no? Con nuestros medios de producción, ¿no? Que no exista un patrón, un dueño que se apropia gratuitamente de la plusvalía, de lo que genera en el tiempo excedentario, etcétera, ¿no? Entonces el socialismo plantea eso, ¿no? Un poco igualitarismo, que todos tengamos las mismas posibilidades, las mismas condiciones, pero ya lo que significa el desenlace de aquello, ustedes, digamos, han debido escuchar por la prensa, por los medios de comunicación, etcétera, de lo que se dice del socialismo, ¿no? Incluso nos dicen que nuestro país es digamos, porque está ahí la sigla del movimiento al socialismo, pero desde mi punto de vista para nada es, ¿no?, socialista. En realidad lo que hemos llegado en Bolivia es yo siento que hemos llegado a esto, ¿no?, al estado social de mercado, al capitalismo, ¿no?, a la economía social de mercado. Ahí habríamos llegado, porque el socialismo en sí mismo significaría algo así como que, por lo menos en la etapa del socialismo, y esto es algo muy importante, el Estado es el dueño de todo, ¿no? El Estado es el dueño de todo. Por lo menos eso hemos observado, ¿no? En Rusia, en China, es que el Estado es el dueño de todo, ¿no? Entonces, en el comunismo dicen el Estado desaparece. Y la gente es la gente organizada es la que administra la economía, ¿no? Aquí tenemos, el Estado es el dueño de todo, el Estado administra todo, ¿no? Aquí, en cambio, incluso según Marx, su proyección del Marx, la sociedad comunista, o que lo llamaremos modo, esto sería el modo de producción socialista, y aquí sería el modo de producción comunista. Entonces, aquí en el modo de producción socialista, como él se imaginaba, reitero, Marx, como se imaginaba el socialismo, es de que el Estado era el dueño de todo, ¿no? O sea, desaparece la propiedad privada y el Estado administra todo, ¿no? Esto es decir, como que más o menos podríamos imaginarnos lo que ocurre en Cuba, ¿no? Yo no conozco Cuba, pero de lo que escuchamos o de lo que nos informamos, como que en Cuba, ¿no?, el Estado es el amo y señor. Entonces, parece que les pagan una parte en dinero y otra parte en alimentos, ¿no? Al año creo que te dan algo así como tu ropa para completo, algo así, ¿no? La escuela es pública, ¿no? Todo es público, no hay propiedad privada. Ojo, todo es público, no hay nada, no hay supermercados, no hay, qué sé yo, empresas privadas, ¿no? No existen empresas privadas. Eso sería la sociedad socialista, modo de producción socialista. Cuba, que se denomina comunista, en realidad no es comunista, es socialista, porque en el modo de producción comunista, en los términos de Marx, el Estado desaparece, no existe el Estado, porque la gente por sí misma, la gente organizada, dice, es la que administraría la economía. Aquí el Estado administra la economía. Aquí, al desaparecer el Estado, la gente organizada, ¿no?, ya no necesita Estado, dice Marx, ¿no? Por eso se habla del comunismo como una etapa superior del socialismo, porque, o sea, la gente se organiza, ¿no? O sea, ya se valen por sí mismos y el Estado es innecesario, dice, ¿no?
pero no hemos visto, ¿no? Realmente en sentido estricto en el mundo no habríamos sido testigos del comunismo, porque no existe, o sea, hasta el día de hoy no hay sociedades donde no existe el Estado. Incluso en estos países socialistas sigue existiendo el Estado, ¿no? Sí ha desaparecido la propiedad privada, por lo menos eso es lo que nos muestran de Cuba, cosa que probablemente con Mao Zedong también todo se puso en manos del Estado, todas las empresas, etcétera, pero hoy en día se habla ya de una economía mixta, ¿no? Incluso en la misma China, ¿no? Que algo así como la coexistencia entre la propiedad privada y la propiedad en manos del Estado, la propiedad social lo llamaremos. En el caso de Rusia, creo que ocurre más o menos algo parecido. Probablemente Rusia hoy sea más, pienso yo que es una economía, digamos que practica la economía de mercados social, ¿no? La economía social de mercado podríamos encontrar en Rusia, en China inclusive estoy pensando. Y en Cuba sería algo así como esto, ¿no? No modo de producción socialista, no sería modo de producción comunista, para nada sería algo así como que el Estado es el amo y señor, ¿no? El Estado es el que redistribuye los recursos, la riqueza, ¿no? Todo es público, no hay nada que sea privado. Aunque creo que un poquito se va abriendo Cuba, ¿no? En algún momento hemos escuchado de que va a haber algo así como empresas turísticas, ¿no? En Cuba. Por ahí, ¿no? Se va a convertir también Cuba de a poco en una economía mixta, ¿no? En una economía mixta tendiente a la economía social de mercado, donde va a coexistir la propiedad privada con la propiedad social, la propiedad, en este caso, empresa estatal, ¿no? En realidad, empresa estatal. Creo que mucho he hablado, no sé si tienen alguna duda, pregunta. Hola, hola, ¿me escuchan o todos se han dormido? Sí, licenciado, está claro. Se escucha, licenciado. Ya. No sé si tienen alguna duda, pregunta, algo. Por ahí quieren acribillarme también, ¿no? Ninguna, lice. Ya, está claro entonces. Entonces, desde mi punto de vista es eso, ¿no? El socialismo, el comunismo, etcétera. Aquí les puse la Unión Soviética. Y la caracterización de la economía boliviana, no sé si esto lo podríamos ver un poquito mañana. Mañana tenemos clases, ¿no? Ya, poco cerrando esta parte del modo de producción socialista, comunista, lo que hoy día lo que hoy se ve, ¿no? Lo que hoy se ve. Lo que hoy se ve y el texto también nos dice, ¿no? Como que el capitalismo ha ganado en el mundo y el socialismo ha perdido, ¿no? Así nos presenta el texto este señor Méndez, ¿no? Con la caída del muro de Berlín, así se denomina, ¿no? Las dos Alemanias se vuelven a fundar, porque había una Alemania oriental y una Alemania occidental, ¿no? Una capitalista y una socialista, una donde hay economía libre de mercado y otra probablemente donde todo está en manos del Estado, ¿no? No hay propiedad privada. Con la caída del muro de Berlín, como que el sueño del socialismo desaparece, ¿no? Hasta ahí dura, entre comillas, la Guerra Fría, se dice también, ¿no? La Guerra Fría, que era algo así como armados los unos contra los otros, ¿no? El mundo socialista y el mundo capitalista, y aparecía un tercer mundo, ¿no? Que era justamente el tercer mundo, que eran los países subdesarrollados, capitalistas también, ¿no? Como que el mundo capitalista se dividía en dos, ¿no? En desarrollados y subdesarrollados, donde nosotros estamos. Y estaba el otro mundo, denominadas el mundo socialista, ¿no? Se decía, ¿no? Primer mundo, segundo mundo, tercer mundo, en los años 70, 80, 90, bueno, en
menos hasta los años 80, yo diría, quizás hasta llegar al año 1989, como que habían tres mundos. El primer mundo se los decía a los países capitalistas desarrollados, al segundo mundo a los países socialistas y al tercer mundo, claro, ahí quedábamos los países capitalistas subdesarrollados. Hoy en día, ¿cómo está dividido el mundo? Pareciera que con la caída del muro de Berlín esto habría desaparecido, ¿no? El debate entre socialismo y capitalismo. Solo los únicos que estaban ahí resistiendo aparentemente era a Cuba y China, entre comillas. Hoy en día podemos ver de que aparentemente ha seguido la Guerra Fría Rusia, hoy en día no la totalidad de los países, pero Rusia reclama y dice no podemos permitir que un solo país domine al mundo, ¿no? Que sería Estados Unidos, la hegemonía. Estados Unidos, pese a que hoy no tiene la hegemonía económica, pero sí tiene la hegemonía militar, ¿no? Para imponer. Y Rusia aparece en el escenario mundial y dice no podemos permitir que un solo país tenga la hegemonía mundial, es decir, Estados Unidos hace y deshace en el mundo, genera guerras permanentes, es como que si Bolivia quisiera exportar, por decirles algo, litio a Rusia y no está de acuerdo, como que nos podría generar algo así como un bloqueo económico, ¿no? Con esta denominada democracia ahora, ¿no? Como la que está ocurriendo en Venezuela, ¿no? Hay un bloqueo económico peleado que le impuso en este caso Estados Unidos, de la cual Rusia y China no están de acuerdo. En todo caso, digamos, yo no estoy ni a favor ni en contra de Rusia, pero creo que sería más sano hablar de más que de una hegemonía, una hegemónica monopólica, hablaríamos de algo así como la posibilidad de tener hegemonías múltiples, ¿no? Es decir, que el mundo podrían haber algo así como que potencias, ¿no? Que no necesariamente, por ahí esto también podría ser contraproducente, ¿no? Pero se habla de algo así como, el término ahorita se me ha ido, multihegemonías o algo así, ¿no? Es decir, podrían haber países fuertes, no solamente dominadas por un país, que en el caso actual vemos que es Estados Unidos, sino que podrían estar ahí más o menos a la cabeza de Rusia, China, ¿no? Que están muy fuertes, no sé si Japón, etcétera. Por eso, ¿no? Incluso Rusia les reclama a China y dice que algo así como oponernos, ¿no? A la hegemonía norteamericana, la OTAN, etcétera, ¿no? Lo que está ocurriendo hoy con la guerra entre Rusia y Ucrania, la intervención o la participación de Estados Unidos indirectamente, la OTAN, este asunto entre Taiwán y China, lo que está ocurriendo qué sé yo, en Venezuela, lo que va a ocurrir, lo que está ocurriendo en Chile, ¿no? Con su presidente de izquierda, entre comillas, Petro en Colombia, en Bolivia, etcétera. Lo que va a ocurrir probablemente en Brasil con Lula, etcétera, como que va mostrando también esta necesidad, ¿no? De que es posible construir otros mundos, ¿no? Otras posibilidades. El capitalismo salvaje, así lo denominan algunos sociólogos de la economía libre de mercado, como que ha fracasado, dicen también, ¿no? Ha fracasado y necesitamos construir otros modos de producción, otras formas de administrar la economía, ¿no? Vamos a hablar un poquito más de esta parte, en todo caso mañana, y ya entraríamos probablemente mañana el dinero, que es ya, creo que estamos retrasando ya mucho para entrar ya a la siguiente unidad. No sé si tienen alguna duda, pregunta, y si no, estaríamos cesando la clase. Está todo claro, licenciado. Muy bien, entonces hasta el día de mañana esperando escucharlos. Hoy día yo nomás he hablado, creo. ¿Sí? Dice, ¿podría mostrar la parte donde explica las sociedades primitiva, esclavista y feudal, por favor?
Ya podemos empezar con eso mañana, repasando, si algo no ha quedado claro. Pero me haces recuerdo, con eso empezaríamos mañana un poco haciendo una síntesis. ¿Estamos de acuerdo? Está bien. Sí, gracias. Muy bien. Entonces, hasta mañana. Los espero a ustedes igual de madrugada, ¿no? Sí, licenciado, hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana, licenciada. Hasta Hasta mañana, Luz.